Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto es la transmisión número 127 ya, 127 del contenido Ciberterritorio Informativo. Hoy, 8 de abril del año 2021, estamos, amigas, amigos, en un escenario distinto al que normalmente transmitimos, pero con mucho gusto. Desde luego esperamos no tener problemas de carácter técnico, así que vamos a ver cómo transcurre todo. Y bueno, nuevamente les recordamos que este espacio es un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este espacio, recuerden ustedes que reconocemos tres grandes bloques informativos: el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión; el bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal; y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa más, precisamente para contrastar la información y generar este ejercicio crítico, este ejercicio de análisis sobre los acontecimientos más relevantes de nuestro querido país, México. Buenas noches a todas y todos quienes se conectan desde el inicio. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Por aquí Michelle Vázquez nos dice: se ve y se escucha bien. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Esperemos que permanezca todo así. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos recordando en nuestra primera sección, hashtag 3 de 3, tenemos tres noticias relevantes del día para comentar con ustedes. El contenido etiquetado hashtag crecimiento económico a la vista. Y es que una vez más, a pesar de los esfuerzos de la oposición moralmente derrotada y los medios tradicionales de comunicación por desinformar, por desincentivar y generar incertidumbre en nuestro país, nada más y nada menos que una de las instancias que generalmente no daba buenos pronósticos para la región de Latinoamérica y para particularmente un país como el nuestro, México, pronostica un crecimiento del 5% de la economía en este año y hasta un 3% el próximo año, destacando que México será uno de los países mejor posicionados en esta materia de recuperación económica para el próximo año, para este año y el siguiente. Así que pues estemos todas y todos atentos, amigas y amigos, porque parece ser que finalmente alcanzamos a ver la luz al final del túnel. Parece ser que efectivamente la política de no endeudamiento del actual gobierno federal en nuestro país está dando resultados. La política de combate a la corrupción, por supuesto, de austeridad republicana y la inyección de recursos en los sectores más vulnerables de la población, desde luego los estudiantes, las amas de casa, los adultos mayores, el incentivar proyectos productivos tanto en las ciudades como en el campo, están dando resultados. Y bueno, pues aquí vamos a comentar la información porque sin duda es de la mayor relevancia para ir identificando cuáles son nuestras oportunidades como individuos, como comunidades, como nuestro país, en este contexto post pandemia, en este contexto que ya estamos empezando a salir y a encontrar pues nuevamente un paso firme de desarrollo económico, de crecimiento para nuestro país, como se había empezado a consolidar antes precisamente de esta crisis sanitaria. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Radiografía Electoral 2021. Y es que ya arrancaron las campañas, amigas y amigos. Estamos frente a una de las elecciones más grandes y más importantes de la historia reciente de nuestro país, en donde se van a disputar gobernaturas, diputaciones federales, cargos locales, y lo más importante, se juega la cuarta transformación, la posibilidad de dar continuidad a sus proyectos, conservando la mayoría o incluso alcanzando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para poder realizar, sin la necesidad de los partidos de oposición, las reformas constitucionales que se requieran para garantizar los proyectos que está impulsando el actual gobierno federal. Por supuesto, también está la cuestión
de los estados, las gobernaturas. Hay cifras, números, datos contundentes que explican la rabia, la desesperación, el verdadero sinsentido de cómo está operando la oposición política, la oligarquía económica desplazada en nuestro país y cómo se están dando las cosas en el escenario mediático en cuanto a la difusión de información falsa. Están verdaderamente desesperados, amigas y amigos, y aquí vamos a comentar cómo están las apuestas, cómo están las encuestas, los conteos, las aproximaciones a lo que serán los resultados de una, insisto, de las más importantes elecciones en el México reciente, México Electoral 2021. Vamos a comentar aquí la información con ustedes. Por supuesto, el contenido etiquetado con el hashtag neoliberalismo pedinche. Y es que una vez más nos damos cuenta de la manera verdaderamente irresponsable, traidora, corrupta en que desgobernaron este país los presidentes del PRI y del PAN, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, sin ninguna intención de mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y los mexicanos. Entregaron los recursos naturales, corrompieron las instituciones, se aliaron con el crimen organizado y encima de todo nos endeudaron a las próximas generaciones de nuestro país. Alrededor de las próximas 10 generaciones en nuestro país todavía vamos a seguir pagando las deudas que estos irresponsables, que estos indolentes, que estos traidores dejaron a nuestro querido pueblo de México, y por supuesto que se llevaron su tajada, que se llevaron su comisión y que repartieron las ganancias, los recursos obtenidos a costa de este endeudamiento entre sus amigotes, tanto políticos como oligarcas. Y bueno, vamos a comentar la información porque una vez más se confirma que era importante resistir la tentación del endeudamiento como se hizo en la actual administración, y aquí ya estamos viendo algunos de los buenos resultados de esta política de no endeudamiento, pero no hay que olvidar que todavía seguimos pagando y seguiremos pagando el dinero que pidieron prestado y que se robaron estos irresponsables, amigas y amigos. Por supuesto, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag "con la salud no se juega", donde damos a conocer datos, cifras contantes y sonantes, nada de infodemia, nada de mala información sobre lo que está pasando con la pandemia en México y el mundo, para que cada quien tome al final su propio punto de vista. Y finalmente, en la sección incógnito tenemos varios invitadas el día de hoy que nos van a dar información muy importante, precisamente, amigas y amigos, en torno a el proceso de vacunación en nuestro país. Así que quédense para escuchar sus testimonios y reconozcan de quiénes se tratan. Sin más preámbulo, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido que tenemos etiquetado el día de hoy en la sección primera, hashtag 3 de 3, titulado "Crecimiento económico a la vista", lo recuperamos del portal de noticias del periódico internacional El País, publicado el día 6 de abril, y está firmada la nota por la corresponsal del medio, Isabela Cota. La nota se titula "El Fondo Monetario Internacional mejora hasta el 4.6% su perspectiva de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2021", y en el caso de México es el único país al que se le prospecta un crecimiento de poco más del 5% únicamente para México en la región. Tras 2 revisiones consecutivas al alza, el repunte del PIB regional será del 3.1% el año próximo, señaló el organismo. La perspectiva futuro para el mundo está mejorando. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y América Latina no es la excepción. La economía de la región crecerá este año 4.6% según el organismo, medio punto porcentual más que en su última estimación publicada en enero. Esta es la segunda actualización al alza que el fondo estima para la región de manera consecutiva. Los avances en la vacunación, la adaptabilidad de una parte del trabajo a hacerse desde casa y los enormes estímulos fiscales y monetarios en las principales economías del mundo están impulsando una recuperación un tanto más rápida de lo previsto. En 2022 el rebote será más lento. Para ese año el organismo con sede en Washington prevé que Latinoamérica crezca un 3.3%, 2 décimas más de lo previsto hasta ahora. En ambos casos la revisión al alza es idéntica a la del mundo en su conjunto.
Ahora proyectamos, se dijo, una recuperación más fuerte en 2021 y 2022 para la economía mundial en comparación con nuestro pronóstico anterior, con un crecimiento proyectado en 6% en 2021 y 4.4% en 2022, asegura el Fondo Monetario Internacional en su reporte. No obstante, agrega, las perspectivas presentan enormes desafíos relacionados con las divergencias en la velocidad de recuperación, tanto en los países como dentro de ellos, y el potencial de daños económicos persistentes a causa de la crisis. Las dos economías más grandes de la región, México y Brasil, crecerán este año. México un 5%, y el caso de Brasil alrededor de un 3% respectivamente. Para el año 2022 el proyecto es menos optimista, con una proyección de 3% para México y 2.6% para Brasil. Tras una fuerte caída en 2020, solo se esperaba una recuperación leve y a varias velocidades en América Latina y el Caribe para este 2021, aseguran los expertos del fondo. Gracias al repunte mundial de las manufacturas en la segunda mitad de 2020, el crecimiento superó las expectativas en algunos grandes países exportadores de la región, como el caso de Argentina, Brasil y Perú, elevando hasta el 4.6% el pronóstico para todo el 2021. Sin embargo, las perspectivas a más largo plazo siguen dependiendo de la trayectoria de la pandemia, advierte el organismo multilateral. Con algunas excepciones como Chile, Costa Rica o México, la mayoría de los países no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Además, las proyecciones para 2021 para las economías caribeñas dependientes del turismo se han revisado a la baja en 1.5 puntos porcentuales hasta el 2.4%. El Fondo Monetario Internacional calcula que el Producto Interno Bruto de la región cayó alrededor del 7% en 2020. Como ustedes saben, amigas y amigos, esto ha sido una crisis global que además, como ya lo hemos comentado acá, no solo se suscribe a el hecho de la pandemia. La crisis, la economía mundial había entrado en una franca recesión desde hace un par de décadas, y esto fue invisibilizado por los medios masivos de comunicación y por la clase política en México y el mundo, hay que decirlo con todas sus letras. A pesar de la incertidumbre sobre el camino que tomará la pandemia, una salida a la crisis de la salud económica está cada vez más a la vista, se lee en el reporte del FMI. A medida de que las vacunas llegan a los países y se va reduciendo poco a poco la transmisión del nuevo coronavirus, que desató caos en el sistema global, los seres humanos han ido adaptando su trabajo a hacerlo desde casa, mejorando la productividad y la actividad económica, asegura el reporte publicado el martes. El apoyo fiscal adicional en algunas economías, particularmente en Estados Unidos, además de una respuesta fiscal ya sin precedentes el año pasado y una política monetaria continuamente acomodaticia, mejoran aún más las perspectivas económicas. Ese fue el caso, por ejemplo, amigas y amigos, en el caso de una mejor respuesta fiscal de la recaudación de nuestro país. A pesar de la pandemia, se incrementó de manera significativa la recaudación de impuestos, lo cual habla de la confianza de los profesionistas, de los empresarios en nuestro país, en el actual gobierno, y de el deseo de seguir coadyuvando al desarrollo de nuestro querido México. Finalmente, la contracción de la actividad en 2020 no tuvo precedentes en la memoria viva por su velocidad y naturaleza sincronizada, pero el fondo asegura que pudo haber sido mucho peor. Aunque es difícil decir con precisión, las estimaciones del personal técnico del FMI sugieren que la contracción podría haber sido 3 veces mayor si no hubiera sido por el extraordinario apoyo y respuesta de los gobiernos a lo largo de todo el planeta. Queda mucho por hacer frente a la pandemia y evitar la divergencia en el ingreso per cápita entre las economías y el aumento persistente de la desigualdad dentro de los países. Cierra su análisis el organismo. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Es cierto, hubo una caída sin precedentes en la historia reciente mundial, particularmente en 2019-2020 en la economía, y bueno, ahora empieza un proceso de recuperación y que hay que estar también atentos a identificar de qué manera las políticas implementadas por cada gobierno a lo largo y ancho de nuestro planeta
empezaron a dar resultados y ya ha habido reconocimientos públicos por organismos internacionales, gobiernos de otros países hacia estas políticas aplicadas en nuestro territorio nacional por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No endeudamiento, no excesión de impuestos, inyección de recursos económicos en los sectores más vulnerables de la población, no detener los proyectos productivos, porque a la postre estos van a ser parte del aceleramiento y el proceso de recuperación de la economía. Así que aquí lo tienen, amigas y amigos, hashtag recuperación económica a la vista. Cerramos el primer contenido del día de hoy y vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag Radiografía Electoral 2021. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Sin Embargo. Y bueno, la nota está firmada por la redacción del medio y se titula Morena domina en diputados con 40% de las preferencias. PAN, PRI, PRD juntos suman el 24% según una encuesta publicada recientemente por el periódico El Financiero. La nota la publica, sin embargo, el día de hoy, 8 de abril. Y hay 3 consideraciones a la cabeza de la nota antes de iniciar la lectura. La primera, El Financiero fue fundada en 2016 en el interior del diario y desde entonces publica en sus páginas. No pertenece a ninguna asociación colegiada. Su trabajo más controvertido y criticado ha sido el de febrero de este año, cuando publicó que la candidatura de Margarita Zavala había crecido de 27 a 32%, mientras que la de López Obrador había caído, según ellos, 33 a 29% en la contienda para la presidencia de la República de 2018, se refiere a la casa encuestadora de este periódico. 2. Su trabajo, el trabajo de las encuestadoras, es tan reciente que no pueden conocerse sus peores cifras. Ha trabajado en torno a comicios que no han ocurrido, como las elecciones del Estado de México programadas para este año y las presidenciales que ocurrieran eventualmente en 2018. Y 3, todas las encuestas aquí publicadas son responsabilidad plena del medio y la casa encuestadora del periódico El Financiero. Hechas estas consideraciones, iniciamos la revisión de la nota. El próximo 6 de junio se elegirán 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por representación plurinominal. También se renovarán 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y juntas municipales. A pesar de que el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena bajó 4 puntos en la preferencia del voto para la elección de diputaciones federales, aún cuenta con el 40% de preferencia, según reveló una encuesta del Financiero. El estudio se aplicó a 1,000 personas adultas, de las cuales el 90% aseguró que tiene credencial de elector vigente, es decir, que podrán participar activamente en las próximas elecciones del 6 de junio. Sin embargo, el 27% de los encuestados reveló que aún no tiene preferencia por algún partido político para la votación. De acuerdo con El Financiero, el Partido Acción Nacional cuenta con el 11% de la intención del voto, mientras que el Partido Revolucionario Institucional tiene el 10%. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, solo cuenta con una preferencia del 3%. El resto de los partidos registró un aumento de preferencia del 4 al 9% en el último mes. En 3 encuestas Morena perfila ganar 12 de las 15 gobernaturas. El PAN podría ganar 2 y estaría en la disputa de una, el caso de San Luis. Finalmente, el caso del PRI se podría hacer de la gobernatura de Nuevo León en el caso de las que se encuentran en disputa. La encuesta expuso que han crecido las opiniones negativas de los electores respecto al PAN, al PRI y al PRD durante los últimos 2 meses. Y es de llamar la atención, amigas y amigos, que en el caso, por ejemplo, de las gobernaturas y de las diputaciones, la alianza PRI-PAN-PRD, el llamado Frente Sí por México, no ganaría cargos de elección popular. Sí podrían hacerlo algunos de los partidos que la integran de manera individual. Así que ha sido absolutamente un fracaso la iniciativa de Claudio X González y compañía, y por eso están absolutamente rabiosos y desesperados. En contraste,
Las encuestas expuso que han crecido estas opiniones negativas. A detalle se registra un 67% de opiniones desfavorables respecto al PAN, 77% sobre el PRI y 67% del PRD. En contraste, las personas encuestadas indicaron un 51% de opinión favorable para Morena y 30% desfavorable. Los votantes manifestaron en cierta medida respaldo o reconocimiento al INE. El medio reveló que el Instituto Nacional Electoral tiene un nivel de confianza de la ciudadanía de alrededor del 57%, el cual se ha mantenido estable variando entre el 56 y el 58% en los últimos 4 meses. El 42% de las personas aseguró a El Financiero que no confía en el INE. También esto es de destacarse, amigas y amigos. El caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es similar, ya que el 42% de los encuestados señaló tener poca o nada de confianza en el órgano electoral. Además, el tribunal registró un nivel de confianza de 56% en el mes de marzo. El 62% de las personas que consideró que votará por Morena y sus aliados confía mucho o algo en el INE, a pesar de las disputas y diferencias que ha sostenido el partido en los últimos meses con el Instituto Electoral. Solo 2%, aquí cabría mencionar que la disputa es particularmente con 2 de sus consejeros, el presidente Lorenzo Córdoba y uno de los consejeros Ciro Murayama, que han tomado partido claramente en favor de la alianza, ya llamada Alianza Sí por México, PRI-PAN, PRD, y eso está más que acreditado, amigas y amigos. A pesar de estas disputas, bueno, ahí está la manifestación de los electores. Solo 2% más, el 64% de los posibles votantes de Morena confían en el Tribunal Electoral. Con un 69%, los simpatizantes de la Alianza Va por México, coalición formada por el PRI, PAN, PRD, confía más en el INE, claro, mientras que en el caso del TRIFE el 65% lo ve como una institución confiable. Los que confían menos en la institución electoral son los que no expresan ninguna preferencia, con apenas el 38%. Así, El Financiero destacó que a pesar de los ataques y las diferencias que han perpetrado en contra del INE y de sus consejeros, insisto, el señalamiento es contra la actuación facciosa de algunos de estos consejeros ya mencionados, no contra el instituto. Ahí hay que hacerle una precisión al medio. La aprobación del instituto se mantiene en cifras como las ya reportadas de manera estable. Pues bueno, aquí tienen esta radiografía, amigas y amigos. Por un lado, una clara tendencia del voto que favorecerá en las próximas elecciones al Partido de Regeneración Nacional y sus aliados. Por otro lado, una estrepitosa derrota de la llamada Alianza Sí o Va por México, formada por el PRI, PAN, PRD, en algunos escasos triunfos cuando van por separado, el caso del PAN, el caso del PRI, el PRD corre el riesgo incluso de perder su registro. Y bueno, ¿qué decir de otros aliados de estas agrupaciones políticas en los medios tradicionales de comunicación, en la oligarquía financiera en nuestro país? Evidentemente están desesperados porque no pintó y porque no está funcionando esta estrategia electoral. Morena avanza con pie firme, pero también es cierto, amigas y amigos, que hay que estar atento porque hay otro jugador en el tablero electoral que es precisamente el árbitro electoral, y es ahí el conflicto que se ha tenido, no solo Morena, la ciudadanía en contra de estos árbitros verdaderamente facciosos, como encabezados por Lorenzo Córdoba y compañía, que pueden ser un contrapeso en el proceso electoral a través del uso faccioso de su función, de su cargo, de su responsabilidad. Estamos esperando que el día de mañana el tribunal se pronuncie en torno a la anulación de candidaturas, particularmente a gobernador de Michoacán, de Guerrero, y las diputaciones en el caso de Morena. Así que pues la moneda está en el aire, la tendencia electoral parece favorecer a Morena, pero por otro lado también vemos que hay actores que están jugando su papel de manera verdaderamente desleal. Pues cerramos este segundo contenido, amigas y amigos, y ahora sí vamos al tercer contenido de la primera sección, etiquetado con el hashtag
neoliberalismo pedinche. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicada el día 1 de abril de este año. Y bueno, la nota está firmada por la redacción del medio. Se titula: de forma histórica, 4T alcanza 26 meses sin contraer deuda pública. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña la elevaron en un 527.5% durante su periodo de gobierno. Repito, en contraste, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto elevaron la deuda pública durante los 18 años que en conjunto gobernaron este país en un 527.5%. De ese tamaño fue el robo, el saqueo, la traición y el desvío de recursos públicos que fueron a parar a los bolsillos de políticos, de empresarios, del crimen organizado, mientras tú y yo, sí, todas y todos los mexicanos estaremos y seguiremos pagando esa deuda. Así de miserables, amigas y amigos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que al cierre de febrero la deuda nacional ascendió a 12.3 billones de pesos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva 26 meses al hilo sin contraer deuda pública, en contraste, hecho insólito y no registrado durante los últimos 40 años. Ahí hay que decirlo también, durante los últimos 40 años la tónica había sido endeudar al pueblo de México, el cual rompe con la línea en ascenso marcada por sus tres antecesores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes en 18 años elevaron la deuda en más de 527.5% en promedio. En su más reciente informe, la Secretaría de Hacienda reportó que al cierre de febrero la deuda nacional asciende a 12.3 billones de pesos. 1.100.000 millones más, 9.8% de incremento que en 2020, y 1.800.000 millones adicionales, 17% de aumento más que en 2019. Pero ¿a qué se debe este aumento si no se ha adquirido deuda? El aumento en la deuda pública no es debido a que se solicitara algún préstamo, sino que exclusivamente es producto de los intereses, es decir, su saldo aumentó por intereses del propio débito. Y además, amigas y amigos, no hay que olvidar que la deuda está tasada en dólares. Entonces, cuando hay un movimiento el tipo de cambio, evidentemente eso puede disparar también el incremento de la deuda. De esta manera es que entregaron el futuro de varias generaciones de mexicanas y mexicanos, esta bola de sátrapas, traidores a la patria, verdaderos corruptos e irresponsables. De acuerdo con el columnista de La Jornada, Carlos Fernández Vega, es tan real este monto que estremece a cualquiera. 26 meses al hilo desde diciembre de 2018 sin contratar nueva deuda pública, algo no registrado en más de 40 años, y el saldo legado por los gobiernos neoliberales no deja de crecer y en proporciones verdaderamente desvalijadoras de las finanzas nacionales, detalló el columnista. Por lo que la deuda actual proviene de las administraciones anteriores, a quienes el presidente López Obrador denomina como los gobiernos neoliberales. Las cifras de pago de deuda son catastróficas. Tan solo en febrero de 2021 de las arcas nacionales tuvieron que salir más de 12.500 millones de pesos, para pagar los intereses, solo intereses de la deuda interna del sector público federal, y alrededor de $1,000 millones, cerca de 20.000 millones de pesos para cubrir los correspondientes al débito externo, a la deuda externa. De Ernesto Zedillo a Vicente Fox se recibió un saldo de deuda pública cercano a los 2 billones de pesos, y al concluir su sexenio lo habían incrementado a 3.2 billones, un aumento del 60% en el periodo, narró Carlos Fernández. Fox, por su parte, heredó una deuda de 5.9 billones de pesos, un aumento de 84%, y al llegar el gobierno de Enrique Peña Nieto, el saldo de la deuda pública creció de 5.9 billones a 10.55 billones de pesos, un crecimiento equivalente al 79%. Es decir, los gobiernos anteriores de Fox a Peña Nieto heredaron a la actual administración una deuda de más
del 527.5% en cuanto a su crecimiento. Para el periodista Enrique Galván Ochoa, finalmente la noticia que dio el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, resulta alentadora, pues el funcionario manifestó que la deuda disminuirá casi un punto del PIB en 2021, pasando de 52.3% del PIB observado en 2020 a un estimado de 51.4% al cierre del año. Es una noticia alentadora la que da el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido de que la tendencia se ha revertido. Por un lado, no endeudamiento, y por otro lado, estrategias de refinanciamiento para poder controlar los altísimos y lesivos intereses que de manera irresponsable contrataron estos expresidentes. Pues aquí, amigas y amigos, y una nota adicional, y yo se los dejo de tarea, pero yo lo corroboré porque ya lo he leído con anterioridad en diferentes fuentes. La tradición es que el presidente que pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional se lleva un porcentaje de ese préstamo para sus cuentas personales. Es decir, que estos organismos financieros internacionales utilizan a los jefes de Estado como corredores o como empleados de sus créditos financieros. De ese tamaño, amigas y amigos, por supuesto que estos corrían a endeudar al país porque se estaban llevando a su propio bolsillo dinero a costa del sufrimiento y la explotación de todos los mexicanos, de las mexicanas, además de dejar empeñado su futuro, nuestro futuro, durante las próximas décadas. De ese tamaño, esta bola de sátrapas, esta bola de traidores que verdaderamente hay que impedir a toda costa que vuelvan a ocupar un cargo público, por pequeño que sea. Pues así cerramos, amigas y amigos, esta primera sección de nuestra transmisión el día de hoy, y vamos ahora a la segunda sección, etiquetada con el hashtag "con la salud no se juega". Recordando que recuperamos aquí información del portal El Tablero COVID Mundial rtv.es, de las gráficas de Reuters, del tablero COVID de la Secretaría de Salud, del CONACYT, de la UNAM en nuestro país, y también desde luego el portal Nuestro Mundo en Datos para lo que tiene que ver con las cifras de la vacunación. Así encontramos lo siguiente al día de hoy, amigas y amigos: el coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19 avanza por todo el mundo y ya suma 2.8 millones de fallecidos y más de 132.7 millones de personas infectadas en todo el mundo. En las cifras por continente tenemos que América reporta ya 57.540.756 casos y 1.389.843 defunciones. Europa, 44.556.003 casos y 970.303 defunciones, pero aquí hay que considerar que Europa tiene una población significativamente menor a la de América, del continente americano, lo cual hace que la proporción en cuanto a porcentaje de población sea verdaderamente una catástrofe para Europa, aunque las cifras sean mayores en el continente americano. Asia, donde surgió la pandemia, reporta 26.347.064 casos y 406.485 defunciones. África, 4.293.285 casos y 114.364 defunciones. Por su parte, Oceanía registra o documenta 58.372 casos y 1.146 defunciones al momento. Al día de hoy, México registra un promedio de 162.4 lamentables defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a nuestro país en tasa de mortalidad en el lugar número 17 a nivel mundial en cuanto a proporción de habitantes. 1.788 casos por cada 100,000 habitantes, lo cual coloca a nuestro país en el lugar número 87 a nivel mundial en tasa de infección. 1.795.213 pacientes recuperados, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 11 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes que enferman de coronavirus.
Al momento, México registra 7 estados ya en semáforo epidemiológico verde, 18 estados en amarillo y 7 estados en color naranja, incluida la Ciudad de México. No se registran estados ya, entidades de la República en semáforo rojo. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque precisamente el periodo vacacional en el que nos encontramos es posible que detone, por la gran cantidad de gente que salió a la calle, detone una nueva tasa, incremento en la tasa de infección. Así que hay que estar atentos, amigas y amigos. Si saliste y estuviste expuesto a gran cantidad de gente, más vale que te hagas la prueba y más vale que te quedes en casa y esperes las indicaciones de los médicos para evitar que los contagios se multipliquen. Y bueno, por otro lado, amigas y amigos, al día de hoy en México se han acumulado, desde que inició la pandemia al día de hoy, 2.261.879 casos, lo que equivale al 1.7% de la población total en nuestro país, de los cuales solo están activos 23.715 casos, lo cual equivale al 0.01% de la población total. 1.798.657 pacientes recuperados, como habíamos comentado, lo cual equivale al 1.4% de la población total y nos arroja una tasa de efectividad del 79.5% frente a la pandemia. Esto es que prácticamente 8 de cada 10 personas que enferman por coronavirus en nuestro país se recuperan satisfactoriamente gracias a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros, en suma a los profesionales y a las autoridades sanitarias de nuestro país. Un reconocimiento a estos héroes de blanco. Y por otro lado, amigas y amigos, en el caso de las defunciones, lamentablemente nuestro país registra un total de 205.598 defunciones, lo que equivale al 0.1% de la población total, de las cuales el 52.2% de estas defunciones, es decir, 107.322 muertes, se relacionan con la presencia de comorbilidades como la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. De manera que también tenemos que hacer nosotros un esfuerzo por cuidar nuestra salud, prevenir enfermedades, evitar prácticas de riesgo y estar atentos a los llamados de las autoridades sanitarias. Hay que cuidar lo que comemos, hay que hacer ejercicio, hay que estar observando las medidas de higiene, tapabocas, gafas, y por alguna razón tenemos que salir, de preferencia quedarnos en casa, y sobre todo higiene personal constante y sistemática. Evitar el consumo de tabaco en este momento y en adelante, amigas y amigos, no les hace bien el tabaco. Yo en algún momento también he fumado, en ese momento me he exentado de ese mal hábito por esta situación y tengo el firme deseo de hacerlo ya de manera permanente por mi salud y la salud de las personas a mi alrededor. Aprovechemos esta experiencia y hagamos algo también por nuestra salud. Finalmente, amigas y amigos, México al día de hoy ha aplicado 9.68 millones de vacunas. 9.68 millones de vacunas, lo cual lo coloca en el lugar número 14 a nivel mundial, cuarto en América y tercero en América Latina. Hay que decir que nuestro país ocupa el cuarto lugar, incluso por delante de Canadá, y el tercer lugar en la región de América Latina con mejor tasa de vacunación. Así que ahí está, amigas y amigos, estemos atentos al llamado. Y bueno, con esto estamos cerrando la sección también hashtag con la salud no se juega, cifras contantes y sonantes sobre lo que está ocurriendo en México y el mundo con la pandemia. Y ahora sí, amigas y amigos, ahora sí, vamos a la sección incógnito, en donde algunos de nuestras amigas, amigos, nos van a dar su testimonio sobre el proceso de vacunación en nuestro país. Así que estemos muy atentos, vamos a escucharlos, vamos a ver un video, voy a proyectarlo aquí en pantalla, así que vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí está. Y vamos a ver en la pantalla el video en unos momentos más. Los testimonios de nuestras amigas y nuestros amigos sobre el proceso de vacunación en México. Mi nombre es Patricia Sáenz,
Me vacuné el día 26 de marzo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue una atención muy buena, muy rápida, muy ágil. Las chicas y las personas que nos atendieron fueron muy atentas, muy consideradas con las personas de nuestra edad, y me pareció muy buena atención. Yo me vacuné porque creo que quiero seguir viviendo. En primer lugar, quiero ver que esa cuarta transformación salga a flote, pero sobre todo porque pues aprecio mucho mi salud y la vida es algo muy importante y hay que vivirla hasta donde tope. Entonces, pues estoy muy agradecida con nuestro presidente porque está muy preocupado por hacer una vacunación a toda la población, y eso es muy encomiable, teniendo en cuenta que en muchos países ni siquiera han tenido una vacunación o muy poca, y se han vacunado gentes que tienen ciertos privilegios y la población sigue huérfana de esas vacunas. Considero que son buenas vacunas, no me molestó en nada, ese día estuvimos muy bien. Al otro día un pequeño dolor en el brazo, pero que fue pues, lo normal, ¿no?, de una vacuna. Pues muchas gracias. Yo recomiendo a toda la población que se vacune. Tenemos que conservar la vida, sobre todo en mi generación de 70 y tantos, para que podamos ver culminadas toda la obra de este gran hombre que es López Obrador. Gracias. Bien. Esta es mi boleta de vacunación. Hola, mi nombre es Rebeca Sáenz Guevara. Decidí vacunarme porque pues en la comunidad donde yo vivo hubo casos de COVID, y aparte pues que fue por consulté a mi médico y me dijo que sí, que me vacunara, que no había ningún problema. Y porque pues yo tengo algunas enfermedades de la edad, ¿no? Como presión alta, como diabetes y algunas cosas. Pero me dijo que estaba bien, que me vacunara con toda confianza. Y así decidí hacerlo. Entonces acudimos al lugar donde estaban poniendo las vacunas, y la verdad fue una atención buenísima. Me vacunaron dentro del automóvil, no tuve que bajarme, no tuve que hacer colas, nada. Fue muy buena, mucha atención, las personas que atienden a uno, y pues yo me he sentido muy bien, no tuve absolutamente ninguna reacción ni ninguna molestia. Todo fue muy bueno para mí, porque como les digo, aquí hay personas que tuvieron el COVID, y pues sí me alarmé un poquito, y pues me fui a ver inmediatamente a consultar a mi médico. Ya lo hice, me siento muy contenta, muy tranquila, porque pues ya también cumplí con una cosa más, ¿verdad? Y vecinos me han preguntado que cómo me fue, cómo esto y todo, pues les puedo informar a ellos que está muy bien, que hay muchísimo orden y que es muy rápida la vacunación. Estoy en la primera etapa y pues ya por llegar a la segunda casi. Me da mucho gusto informarles esto, y es todo lo que les puedo decir. ¿Tuvo alguna reacción la vacuna? Ninguna. ¿Qué mensaje da a las personas que aún no se vacunan? Pues que lo hagan con toda la confianza, porque no hay ningún peligro, no tienen reacción. Yo con las enfermedades que les digo que padezco, pues no tuve reacción alguna, ni mucho menos, no sentí nada más ni el piquete siquiera sentí, nada. Todo fue muy rápido y para mí muy bueno. Y estoy agradecido. Es todo lo que les puedo decir. Y pues aquí he recomendado a mis vecinas que ya son mayores también, y que tienen miedo de ir a vacunarse, como lo tuve yo también, ¿verdad? Pero
decidí hacerlo, pues también por miedo a que me fuera a dar. Entonces sí, ya he estado tratando ya las que saben que me vacuné vienen y me preguntan. Entonces pues sí, ya les dije que lo hagan con confianza, porque no me tardé ni 5 minutos en lo que pasamos. Entrar, hicimos un poquito de cola, pero en el auto, y pasamos muy rápido. Y también vimos a la gente que estaba afuera esperando, pero están pues en un buen lugar, con sombra, con sillas. Pues son las personas que no llevan auto. Entonces, yo siento que también ahí hay otro equipo que está vacunando a estas personas y salen muy rápido. Es lo que les puedo recomendar de mi experiencia en la vacunación contra el COVID. Si hay alguna otra pregunta o que les pueda alguna cosa que les pueda yo decirle más, pues estoy en la plena disposición de informar a la gente. Gracias. Me llamo Manuel López Olivares y me vacuné el 26 de marzo de este año aquí en la Universidad de Morelos. Aproximadamente entre la fila que hice hasta salir ya de la vacunación fue aproximadamente 1 hora. O sea, me parece que fue muy bien. La atención de los brigadistas fue muy oportuna. Nos estuvieron guiando durante todo, desde el ingreso a la universidad, en todo el circuito hasta llegar a los puestos de vacunación y orientándonos también en la forma de llenar nuestro formato que se nos entregó a la entrada. En este formato viene la marca de la vacuna que se aplica, el lote, y también viene el nombre en el reverso de la enfermera que aplica la vacunación y también sus años de experiencia. En este caso son 16 años de experiencia de la enfermera Liliana García, que fue la que me atendió de una manera muy cortés y eficaz, muy rápido. O sea, se ve que tiene mucha experiencia. ¿Qué les dices a las personas que aún no se han vacunado? ¿Qué mensaje les mandas? Bueno, pues en mi opinión es el que debemos de primero informarnos bien a través de los medios apropiados, es decir, en este caso pues por el sector salud a nivel federal y aquí en Morelos el sector salud estatal, para que conozcamos bien las características de las vacunas y cuáles las ventajas que nos va a proporcionar el tener esta protección. Es una libertad porque es voluntaria, nadie nos ha obligado, pero en mi opinión, pues ya que afortunadamente el gobierno, con mucho trabajo y muchos esfuerzos, ha logrado conseguir vacunas para el pueblo de forma gratuita, pues yo creo que es muy conveniente por salud pública, o sea, como parte de una sociedad tenemos responsabilidades, así como tenemos la libertad de decir no me vacuno,
tenemos también que pensar en que somos responsables y las personas que decidan no vacunarse pues deben de ser conscientes de que tendrán que esmerar sus cuidados siempre, porque es lo que sí es una obligación para todos como ciudadanos, es tener una responsabilidad también ante la salud pública. Somos responsables porque cualquiera podemos ser contagiados y también podemos ser transmisores de contagios. Entonces, ya que tenemos la oportunidad de evitar este tipo de enfermedad, pues yo creo que es una responsabilidad ciudadana vacunarse. ¿Tuviste alguna reacción a la vacuna? La única reacción que tuve fue el día posterior, o sea, las 24 horas de la vacunación, con un leve dolor en el lugar de la vacuna, que pues, muy leve, como si fuera por ejercicio, que a veces nos duele parte de los músculos. Fue lo único que presenté y fue un día nada más, y al siguiente día completamente desapareció y no he tenido ninguna reacción, a pesar de que yo tengo antecedentes de alergias, no grave, sino alergia, podemos decir, leve, ¿no? Y no presenté ningún cuadro de calentura, de dolor de cabeza, en lo absoluto. La vacuna que me tocó a mí fue la de Pfizer. Gracias. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, testimonios de ciudadanas, ciudadanos, en este caso adultos mayores, que felizmente ya acudieron a la vacuna, que ya fueron programados, ya están en algunos de los casos incluso por recibir su segunda dosis. Así que pues ahí está, efectivamente se trata de una decisión personal, es una responsabilidad que cada quien debe de tomar, evidentemente en el plano de lo individual y también de la conciencia, del cuidado de los otros. Y por otro lado también no caer en la infodemia, no caer en la desinformación. Las únicas vacunas de aire o el único aire que hay en este proceso tiene que ver con el que respiramos todas y todos y con las burbujas de aire que tienen estos imbéciles de la oposición, que ante la falta de argumentos, que ante la falta de propuestas, que ante la falta de un proyecto claro que le puedan proponer a la sociedad mexicana, se la pasan injuriando, calumniando, inventando tontería y media y jugando, además lo más grave, jugando con la salud de todas y todos los mexicanos, así de irresponsables. Es verdaderamente indignante lo que en la semana reciente hemos visto sobre este montaje absoluto de una supuesta vacuna de aire. Es una irresponsabilidad, es un acto criminal que debe de ser investigado de manera ejemplar y castigo absoluto a los responsables de esta canallada, que atenta contra la integridad psicológica y la salud de todas las personas que habitamos este país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, agradecemos mucho a quienes nos acompañaron durante la transmisión. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos regalaron también algunos de ustedes. Por aquí tenemos a Michelle Vázquez, que nos decía, se escucha bien. Ángeles Dávalos nos saludaba. Patricia Sáenz, buenas noches. Manuel López Olivares, saludos. En Morelos sigue avanzando la vacunación gratuita y voluntaria. Patricia Sáenz, en pocas palabras, desmantelaron a nuestra patria y se enriquecieron a costa del hambre y el empobrecimiento del pueblo de México. Esto en relación a la política irresponsable de endeudamiento de los gobiernos neoliberales. Buenas noches desde Cuernavaca, Morelos. Los gobiernos neoliberales desmantelaron las estructuras de la seguridad social y se enriquecieron a costa del empobrecimiento del pueblo de México. La coalición va por México, nos dicen por acá.
del PRIAN-PRD pretenden regresar a los moches, la evasión fiscal, el endeudamiento, la corrupción en todos los niveles de gobierno, el atraco a todos los mexicanos, como sucedió en los sexenios de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Efectivamente, por acá también nos dicen: la población en estas elecciones tendremos que votar masivamente por Morena para evitar el retroceso de los avances de la Cuarta Transformación y denunciando cualquier fraude en el proceso electoral. Los montajes son obra de la oposición moralmente derrotada y de las televisoras. Pues aquí los comentarios. Amigas y amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 127. 127 ya, hoy 8 de abril del año 2021. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo con Manuel López Sáenz. Síganos, denle me gusta y acompáñanos en las transmisiones en vivo por nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo. No se olviden de acompañarnos también el próximo lunes con el maestro Ángel Ortiz Tobar en Ciberterritorio Educativo, también con nuestra amiga Tania Ortiz González y un servidor. El próximo martes, pasaditas de las 8 de la noche, Ciberterritorio Literario Infantil con la maestra Michelle Vázquez. El miércoles, pasaditas de las 9 de la noche, Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. No se pierdan ese contenido. Y el jueves nos volvemos a ver aquí, tú y yo, en Ciberterritorio Informativo en punto de las 9 de la noche. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.